En julio de 1946, un economista estadounidense llamado Edward Mason aterrizó en Seúl. Tenía 40 años. Detrás de él, Harvard y el servicio en la Oficina de Servicios Estratégicos durante la guerra. Su misión era sencilla: determinar cuál de las dos Coreas tenía mejores perspectivas económicas. Pasó 3 semanas en el país. Viajó al norte y al sur, estudió estadísticas y habló con funcionarios locales e ingenieros japoneses que aún no habían regresado a casa. Su informe era inequívoco. El norte era la zona industrial. El sur era la periferia agrícola. El 72% de toda la industria pesada de la península coreana estaba en el norte. Todo el carbón, todo el acero, el 90% de la generación eléctrica. Los japoneses habían pasado 40 años de dominio colonial construyendo una columna vertebral industrial en el norte. Fábricas, minas, ferrocarriles, porque la necesitaban como base para sus campañas en Manchuria y China. El sur proporcionaba arroz y algodón, pero no tecnología. Kim Il-sung empezaba con todas las de ganar. Hoy Corea del Sur es la 12ª economía del mundo. Samsung, Hyundai, LG, marcas reconocidas en todas partes. El PIB per cápita supera los $30.000. Corea del Norte produce menos que una ciudad europea de tamaño mediano. El PIB per cápita ronda los $1.800. La brecha es de 17-1. No son las sanciones. No es una catástrofe natural. No es la falta de recursos. Es el resultado de una decisión específica, tomada por un hombre específico, en un año específico. Aquí hay 3 hechos que deben mantenerse en mente. Primero, en 1970, el PIB per cápita de Corea del Norte era superior al de Corea del Sur. Esto es un hecho histórico documentado. Segundo, entre 1994 y 1998, entre 800.000 y 3 millones de personas murieron de hambre en Corea del Norte, en tiempos de paz, en un país que oficialmente se llamaba a sí mismo paraíso socialista. Tercero, el hombre que inventó la ideología detrás de esa hambruna, un filósofo llamado Hwang Yang-yop, desertó al sur en 1997. Pasó el resto de su vida en Seúl, rodeado del libre mercado que su teoría prohibía. Esta es la historia de lo que ocurrió entre esos 3 puntos. ¿Y por qué este mecanismo importa mucho más allá de Corea? En la noche del 10 de agosto de 1945, 2 jóvenes oficiales estadounidenses estaban sentados en una sala de conferencias en Washington con un mapa de Corea del National Geographic. Sus nombres eran Dean Rusk y Charles Bonesteel. Tenían 30 minutos para dividir un país que apenas conocían. Rusk admitió después que eligieron el paralelo 38 casi al azar, dividía Corea más o menos por la mitad y mantenía Seúl en la zona americana. Los soviéticos lo aceptaron a la mañana siguiente sin objeción. Esa línea improvisada se volvió permanente y dividió Corea exactamente según la línea de fractura industrial que Mason identificaría un año después. Los soviéticos avanzaron hacia el norte con su ejército ya en movimiento. Habían entrado en la península coreana el 8 de agosto de 1945, el mismo día en que Estados Unidos lanzó la segunda bomba atómica sobre Nagasaki. El avance soviético fue decisivo y rápido. En pocos días controlaban las principales ciudades del norte. Su presencia no era fortuita, era la palanca que daría forma a todo lo que seguiría. Kim Il-sung llegó a Pyongyang en septiembre de 1945 a bordo de un buque soviético, vistiendo un uniforme militar soviético. Tenía 33 años. Nacido en la aldea de Mangyongdae cerca de Pyongyang en 1912, había pasado sus 20 años combatiendo a las fuerzas japonesas en Manchuria como comandante guerrillero. En 1940, expulsado de Manchuria por la presión japonesa, cruzó a territorio soviético. Pasó allí 5 años, entrenado, ascendido a mayor soviético y preparado como administrador potencial para el gobierno que los soviéticos instalarían en el norte. La administración militar soviética necesitaba una cara local. Eligieron a Kim. Creían que estaban eligiendo a alguien manejable. Se equivocaron. En 1948 se proclamó la República Popular Democrática de Corea en el norte. En el sur, los estadounidenses apoyaron a Syngman Rhee, un nacionalista graduado en Princeton que había pasado décadas en el exilio haciendo lobby ante las potencias occidentales por la independencia de Corea. Rhee era ferozmente anticomunista, políticamente autoritario y absolutamente convencido de que la reunificación bajo su liderazgo era el único resultado aceptable. Ambos líderes decían exactamente lo mismo del gobierno del otro. Ambos llamaban al otro una marioneta extranjera. Ambos afirmaban representar a toda Corea.
y ambos lo decían en serio. En junio de 1950, Kim Il-sung lanzó una invasión del sur. Había obtenido la aprobación de Stalin tras meses de persuasión, y aquí está el detalle contraintuitivo. Stalin había rechazado la petición varias veces antes de finalmente acceder en enero de 1950. Le preocupaba una confrontación directa con Estados Unidos. Kim lo convenció argumentando que el pueblo surcoreano recibiría a las fuerzas del norte como libertadores, que el régimen colapsaría en días, que la intervención americana era improbable. Las tres predicciones resultaron falsas. El Ejército Popular de Corea avanzó hacia el sur con fuerza abrumadora. En 3 días Seúl cayó. En 6 semanas, el norte controlaba el 90% de la península. Las fuerzas surcoreanas y estadounidenses fueron empujadas a un pequeño perímetro alrededor del puerto de Busan, en el extremo sureste. Por un momento, realmente parecía que la predicción de Kim podría hacerse realidad. Luego llegó el desembarco de Incheon. En septiembre de 1950, el general Douglas MacArthur ejecutó un asalto anfibio en Incheon, un puerto en la costa occidental de Corea considerado casi imposible de atacar debido a sus mareas extremas. Funcionó perfectamente. En pocas semanas, las fuerzas de la ONU habían recuperado Seúl y avanzaban hacia el norte. En octubre, se aproximaban a la frontera china en el río Yalu. Ahora le tocaba a China intervenir. En octubre de 1950, aproximadamente 300.000 soldados chinos cruzaron el río Yalu hacia Corea. Cruzaron de noche, sin radios para evitar ser detectados, a veces marchando con ropa civil coreana. El gobierno chino los llamó oficialmente voluntarios, pero eran unidades regulares del Ejército Popular de Liberación bajo el mando del general Peng Dehuai. La URSS proporcionó cobertura aérea mediante pilotos soviéticos en cazas Mi-15, disfrazados oficialmente de pilotos chinos o coreanos. Se les ordenó mantenerse alejados de las líneas del frente para evitar ser capturados. La intervención cambió la guerra por completo. Las fuerzas de la ONU fueron empujadas al sur de Seúl. El frente se estabilizó aproximadamente a lo largo del paralelo 38, donde había comenzado todo. 3 años. Más de 2 millones de civiles muertos en ambos bandos. Los bombarderos estadounidenses arrasaron Pyongyang tan completamente que al final de la guerra no quedaba ningún edificio de más de un piso. El general Curtis LeMay, comandante de las Fuerzas Aéreas Estratégicas de Estados Unidos, dijo más tarde sin rodeos: quemamos cada ciudad de Corea del Norte. En julio de 1953 se firmó un armisticio, no un tratado de paz, un armisticio. Los combates cesaron, la frontera fue redibujada a lo largo del paralelo 38, casi exactamente donde había estado en junio de 1950. Todo había regresado al punto de partida. Y aquí es donde la historia se encuentra hoy. En 2024, Corea del Norte enmendó su constitución. Por primera vez el documento ya no describía a Corea del Sur como territorio temporalmente ocupado bajo un gobierno títere. Corea del Sur fue reconocida como un estado soberano separado. El objetivo de la reunificación, escrito en todas las versiones anteriores de los documentos fundacionales de Corea del Norte, fue silenciosamente eliminado. Después de 70 años, Corea del Norte dejó oficialmente de intentar absorber el sur. Este era el mundo que Kim Il-sung heredó después de 1953. Un país en ruinas. Y un país que sobre el papel poseía toda la infraestructura industrial identificada por Mason en 1946. La reconstrucción fue rápida, notablemente rápida. La URSS suministraba maquinaria, centrales eléctricas, especialistas técnicos. China contribuía con mano de obra y suministros de alimentos. Por todo el país, las fábricas surgían de los escombros. Los bloques de apartamentos reemplazaban los barrios bombardeados. Se abrían escuelas y hospitales. El Estado garantizaba a cada ciudadano vivienda, empleo, raciones básicas de alimentos y atención médica. Este sistema se llamaba el sistema de distribución pública. Cada ciudadano recibía una ración de alimentos determinada por su categoría de clase y profesión. Los mineros recibían más, los agricultores menos, los niños dependían de la ración de sus padres. En la década de 1960, la tasa de crecimiento del PIB de Corea del Norte era de alrededor del 8% anual. Comparable al Japón de posguerra. La economista británica Joan Robinson visitó Pyongyang en 1964 y escribió un artículo que más tarde causaría considerable vergüenza. Lo que está ocurriendo en Corea del Norte es una de las recuperaciones económicas más impresionantes que he visto jamás. Ahora entra en la historia un hombre del que casi nadie habla. Se llamaba Hwang Yang-yeop. En 1955 tenía 28 años.
un joven filósofo, graduado de la Universidad Estatal de Moscú con una beca del gobierno soviético. Al regresar a Pyongyang, ocupó un cargo en el aparato del partido y fue Hwang Han-yop quien desarrolló el sistema ideológico que Kim Il-sung llamaría Juche. Juche se traduce aproximadamente como autosuficiencia o subjetividad. Pero detrás del lenguaje filosófico había un programa económico concreto. El Estado debe ser completamente autosuficiente, sin dependencia de los mercados externos, sin importar lo que pueda producirse en casa, sin préstamos extranjeros, sin tecnología extranjera por más tiempo del estrictamente necesario. Kim Il-sung adoptó la idea de inmediato. Coincidía con sus miedos más profundos, los miedos de un hombre que había visto a Japón controlar Corea precisamente a través de la dependencia económica, que había visto a las potencias coloniales usar el comercio como arma política. El Juche parecía ser la respuesta a esa herida histórica. Pero había un problema fundamental. Un problema que los economistas llaman ventaja comparativa. Ningún país puede producir todo lo que necesita con igual eficiencia. Esto no es ideología, es geografía, clima, recursos y escala. Corea del Norte no tenía reservas de petróleo. Carecía de tierras agrícolas suficientes para alimentar completamente a su población sin cultivo intensivo. No tenía base tecnológica para producir equipos industriales modernos. El Juche resolvió este problema simplemente, lo ignoró. En la práctica, el país seguía siendo completamente dependiente del apoyo externo. Ese apoyo fluía ahora por un solo canal, la Unión Soviética. La URSS suministraba petróleo a precios 3 o 4 veces inferiores a los del mercado mundial. La URSS compraba las exportaciones norcoreanas, metales, carbón, textiles, a precios superiores a los del mercado mundial. No era comercio, era una subvención, disfrazada en lenguaje comercial. El economista estadounidense Nicholas Eberstadt calculó en 2007 que la subvención soviética anual a Corea del Norte entre 1960 y 1990 promediaba aproximadamente $1.000 millones anuales en términos actuales. Durante 30 años, $30.000 millones en transferencias ocultas, el Juche declaraba, somos independientes. La realidad decía, dependéis totalmente de un solo socio. Un socio que no recibe casi nada de valor equivalente a cambio. Kim Il-sung entendía esta contradicción. Su solución fue el encubrimiento. En 1965, Corea del Norte dejó de publicar estadísticas económicas, completamente. Oficialmente los datos eran secreto de Estado. En realidad, los datos contradecían la ideología. Ningún economista independiente podía verificar ninguna afirmación oficial sobre la economía a partir de ese momento. Recuerda esta decisión. Tendrá importancia en 20 años. Luego llegó 1991. La Unión Soviética se disolvió. Rusia anunció que comerciaría a precios de mercado mundial y solo en divisas fuertes. Corea del Norte tenía reservas, pero muy pocas para cubrir sus necesidades. Las entregas de petróleo soviético a Corea del Norte cayeron de 4 millones de toneladas anuales en 1990 a menos de 1 millón de toneladas en 1993. Una caída del 75% en 3 años. La industria diseñada para insumos soviéticos empezó a detenerse. Las fábricas operaban al 20% de su capacidad, luego al 10%. La red de transporte se deterioró, los trenes circulaban esporádicamente, los camiones permanecían inmóviles por falta de combustible, pero el golpe más destructivo cayó sobre la agricultura. La agricultura norcoreana dependía completamente de fertilizantes químicos de la URSS. El combustible para las bombas de los sistemas de riego también venía de la URSS. Cuando los suministros se detuvieron, los campos empezaron a degradarse. Las cosechas cayeron cada año, 1992. 1993, 1994, cada año peor que el anterior. En julio de 1994, Kim Il-sung murió. Tenía 81 años. Había gobernado el país durante 46 años. El poder pasó a su hijo Kim Jong-il. Kim Jong-il era un hombre muy diferente a su padre. Kim Il-sung era un carismático comandante guerrillero, un hombre de acción física y magnetismo personal. Kim Jong-il era, según todos los testimonios de quienes trabajaron con él, extremadamente inteligente. Tenía una memoria casi total de los detalles y un agudo sentido para las debilidades institucionales. Gestionaba los flujos de información con una precisión que su padre nunca alcanzó. También poseía una sensibilidad estética genuina. Su conocimiento del cine mundial era enciclopédico y lo usaba como instrumento político, entendiendo que el relato moldea la lealtad. También era genuinamente paranoico.
una cualidad que lo hacía desconfiado hacia cualquier reforma, aislado de la realidad de base y propenso a decisiones que parecían lógicas desde dentro de su burbuja informativa y catastróficas desde fuera. En 1978, organizó el secuestro del director de cine surcoreano Shin Sang-ok y de su exesposa, la actriz Choi Eun-hee. Vivieron en Pyongyang durante 8 años, produciendo películas de propaganda bajo la dirección personal de Kim Jong-il. Cuando finalmente lograron escapar en Viena, en 1986, Kim Jong-il aparentemente se negó a creer que hubieran desertado voluntariamente. Este hombre heredó una economía en desintegración y una crisis alimentaria inminente. Su respuesta fue la política del Songun, prioridad militar. El ejército recibe los recursos primero, luego los funcionarios del partido, luego los trabajadores de las industrias clave, luego todos los demás. De 1994 a 1998, Corea del Norte experimentó una hambruna que los coreanos llaman la Marcha Ardua. Entre 800.000 y 3 millones de personas murieron. El número exacto no puede establecerse. El Estado no publicó ningún dato de mortalidad. En las provincias, el sistema de distribución pública dejó de funcionar hacia 1994 y 1995. Los funcionarios locales recibían asignaciones cada vez más reducidas. Ocultaron esto tanto tiempo como fue posible. Luego simplemente dejaron de distribuir raciones. La gente empezó vendiendo sus pertenencias. Luego los muebles. Luego comenzaron a comer corteza, hierba, mezclando pequeñas cantidades de maíz con serrín para aumentar el volumen. Las madres morían las últimas, dando la comida a sus hijos. En la ciudad de Chongjin, un centro industrial de aproximadamente 600.000 personas, los cuerpos de personas que habían muerto de hambre yacían en las calles. Las autoridades locales organizaron brigadas de recogida. Esto no era la Edad Media, era 1996. Ese mismo año, Samsung abría nuevas plantas de semiconductores en un país a 4 horas en coche hacia el sur. El Estado negó la existencia de la hambruna. Oficialmente no existía. En lugar de la palabra hambruna, se usaba la expresión dificultades en el suministro alimentario, pero el sistema no podía controlar todo. Y precisamente en ese momento ocurrió algo que cambió para siempre la sociedad norcoreana. La gente empezó a comerciar. No era una revolución, era supervivencia. Una mujer con un poco de maíz iba con un vecino que tenía queroseno y hacían un intercambio. Luego alguien empezó a hacer esto sistemáticamente, comprando a uno, vendiendo a otro. El Estado persiguió a los comerciantes. La gente era arrestada, enviada a campos de trabajo. Pero el hambre era más fuerte que el aparato estatal. Hacia el año 2000, cientos de mercados informales habían aparecido por todo el país. Los norcoreanos los llamaban gangmadang. Literalmente, el lugar junto a la valla. Allí se vendía maíz y arroz, fideos instantáneos, electrónica china de contrabando, ropa de segunda mano, medicamentos. Andrei Lankov, profesor de la Universidad Nacional de Seúl y uno de los mayores especialistas mundiales en Corea del Norte, describió en su libro de 2013 lo que llamó privatización involuntaria. El Estado intentó destruir la actividad comercial, en cambio creó una clase de empresarios con una enorme ventaja competitiva. Habían aprendido a operar en condiciones de amenaza constante e inestabilidad. Esta nueva clase se llamaba Tonju, literalmente, amos del dinero. Los Tonju eran personas que habían acumulado capital inicial mediante el comercio, luego lo usaban para comprar protección, sobornos a funcionarios locales, responsables del partido, oficiales de las fuerzas de seguridad. La protección permitía expandir el negocio. Hoy, entre el 40 y el 50% de los ingresos de un hogar norcoreano promedio proviene de la actividad comercial. En un país donde los mercados son oficialmente aún ilegales, Kim Jong-il murió en diciembre de 2011. El poder pasó a su tercer hijo, Kim Jong-un. Tenía 27 años. Había estudiado en Suiza, en una escuela privada en Berna bajo un nombre falso. Había visto desde adentro cómo funcionaba una economía de mercado. Kim Jong-un hizo algo que ni su abuelo ni su padre habían hecho. Reconoció parcialmente la realidad del mercado. Bajo su mandato, el número de mercados oficialmente permitidos creció de aproximadamente 200 a más de 500. Las empresas estatales recibieron más libertad para fijar precios en parte de su producción. Esto no es una reforma de mercado, es una liberación controlada de presión de una caldera que de otro modo explotaría. Kim Jong-un entiende que un regreso completo al sistema de los años 70 es imposible, pero la liberalización total significa pérdida de control y potencialmente
de poder. Este es el callejón sin salida que el liderazgo norcoreano intenta mantener desde hace 15 años. Ahora vale la pena dar un paso atrás y examinar el mecanismo más ampliamente. La experiencia norcoreana no es única. Es la versión extrema de un patrón que se ha repetido en la historia una y otra vez. En 1932 y 1933, la Unión Soviética vivió la colectivización. El Estado fijó cuotas de entrega de grano no basadas en los rendimientos reales. Cuando las cosechas caían por debajo del plan, el grano era confiscado de todas formas, incluidas las semillas. El resultado fue el Holodomor, una catastrófica hambruna en Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán y otras regiones soviéticas en 1932 y 1933. Las estimaciones de muertes van de 3 a 7 millones de personas en toda la URSS. La estadística soviética ocultó estos datos durante décadas. Y aquí está el detalle contraintuitivo que casi nadie conoce. Durante el gran salto adelante de China en 1959 y 1960, cuando la desastrosa campaña de industrialización de Mao Zedong desencadenó una hambruna en China, Corea del Norte envió ayuda alimentaria al otro lado de la frontera. Pyongyang tenía reservas de grano y un sistema de distribución funcionando que Pekín, en medio de su propia catástrofe, no tenía. Entre los chinos mayores de las regiones fronterizas, esto aún se recuerda. En 1958, Mao Zedong lanzó el gran salto adelante. Se ordenó a los campesinos construir altos hornos en sus patios, fundiendo todo lo disponible en acero, incluidas las herramientas agrícolas. Mientras los campesinos fundían metal, las cosechas se pudrían en los campos. Los funcionarios locales, aterrorizados por el castigo por no cumplir los objetivos de producción, informaban de rendimientos fantásticos. El gobierno central fijaba las cuotas de entrega en consecuencia. El grano era confiscado. La gente moría. El historiador Frank Dikötter estimó en 2010 que el número de víctimas del gran salto adelante alcanzó los 45 millones. La mayor hambruna de la historia de la humanidad, causada no por la sequía o las inundaciones, sino por la imposibilidad sistémica de que una retroalimentación honesta llegara a quienes tomaban las decisiones. En 1975, los Jemeres Rojos bajo Pol Pot tomaron Camboya, evacuaron todas las ciudades, abolieron el dinero, prohibieron los mercados, pusieron fin al comercio internacional. En 4 años, el PIB de Camboya había caído aproximadamente un 60%. Casi 1 de cada 4 ciudadanos murió. ¿Qué tienen en común todas estas catástrofes? Friedrich von Hayek lo expuso en su artículo de 1945, El uso del conocimiento en la sociedad. El mercado es imperfecto, es propenso a las crisis e injusto en sus distribuciones, pero posee una propiedad irreemplazable, genera retroalimentación continua. Cuando el precio del pan sube, esa es información, el pan escasea, hay que producir más. Cuando baja, hay excedente. Esta información se difunde instantáneamente y lleva a millones de personas a tomar decisiones. En una economía planificada centralizada, este mecanismo no existe. Solo hay el plan desde arriba. Cuando el plan es incorrecto, el descubrimiento llega demasiado tarde. Cuando los funcionarios temen reportar problemas, nunca llega. El error se replica en todo el país simultáneamente. Corea del Norte es el experimento mental de Hayek, ejecutado en la realidad, en marcha durante 8 décadas. Y aquí está lo que le ocurrió a Hwang Yang-yop, el hombre que comenzó esta historia. En febrero de 1997, entró en la embajada surcoreana en Pekín. Era el desertor de más alto rango en la historia norcoreana, expresidente de la Asamblea Popular Suprema, el hombre que había desarrollado personalmente la ideología del yuke. China se encontró en una trampa diplomática. Corea del Norte exigió su devolución, Corea del Sur exigió su traslado. Hwang pasó 2 meses viviendo dentro de la embajada. Finalmente fue trasladado a Seúl a través de Filipinas. En Seúl vivió 13 años, dio entrevistas, escribió memorias. En 2003, agentes norcoreanos intentaron asesinarlo. Fue interceptado por los servicios de seguridad surcoreanos. Murió en octubre de 2010 a la edad de 87 años. En sus memorias escribió algo así: creé una teoría que me parecía la salvación de la dependencia externa. Había visto cómo el colonialismo usaba la economía como un arma. Quería proteger al país de eso. No entendí que estaba construyendo un tipo diferente de dependencia, una dependencia de un Estado que no puede cometer errores públicamente y por tanto nunca los corrige. ¿Qué significa cuando un país no puede corregir sus errores?
cuando el mecanismo para recibir malas noticias es en sí mismo lo primero que se destruye? Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda. Y no es una pregunta que se aplique únicamente a Pyongyang.